Querido que hablemos este jueves sobre un tema también apasionante, por un lado, eh, desgraciadamente más frecuente de lo que a todos nos gustaría, y intentaré mostrar este tema desde la visión de nosotros, los cirujanos. Y le he puesto a esta conversación enterocolitis necrotizante, rol y visión del cirujano y evitando el intestino corto. Probablemente tenga que agregarle algo que para mí es importante, que es disminuyendo la secuela cosmética, que es algo que a mí me preocupa. Y, y parto con esta imagen, ya van a entender por qué, pero la Estatua de la Libertad se comenzó a pensar por ahí por el año 1850, 1860, participó mucha gente. Obviamente, como ustedes saben, esto comenzó en Francia, en París. El arquitecto, diseñador que la hizo, que era Bartoldi, él se demoró 10 años en tener la lista y obviamente trabajó mucha gente. Y después siguió trabajando gente para poder instalarla acá y se cambió a Estados Unidos. Y hoy en día todavía le siguen haciendo mejoras, reparos, hasta no hace mucho estuvo con un andamio, la estuvieron recuperando, y ya van a entender por qué hablo de ella, porque además está en verde, yo no sé si ustedes saben, está hecha íntegra de cobre, oxidado, y es por eso que tiene este color, ¿ya? Y eso une con Chile. Bueno, la enterocolitis, como ustedes saben, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los recién nacidos y en particular a los recién nacidos de bajo peso. Y es bueno recordar las cifras para que recordemos lo que estamos enfrentando. Entre 7 y 15% de los niños de menos de 1.500 gramos van a desarrollar una enterocolitis necrotizante. Tiene tasas de mortalidad que desgraciadamente siguen siendo elevadas. En algunos centros, hasta 50% de los niños que requieren cirugía pueden fallecer de esta enfermedad. Y en consecuencia, y obviamente, es una patología que tiene altos costos. Es muy caro tener un niñito que tiene una enterocolitis, y más aún si es que esta es de resorte quirúrgico. Y sigue siendo la principal causa de síndrome de intestino corto en los niños, lo que por sí solo ya determina costos elevados, hospitalizaciones elevadas, drama familiar. Que el problema en general está aquí. Hay un daño en la mucosa en estos niños, hay un daño en la mucosa en la cual participan bacterias, evidentemente hay ciertas susceptibilidades, que las voy a nombrar, y de las cosas que nosotros sabemos y entendemos, que rápidos incrementos en las formas de la alimentación van a influir en que estos niños hagan trastornos en su mucosa. Estoy hablando en términos bien generales. Ahora, en términos de factores de riesgo, ustedes saben mejor que yo, que existen factores de riesgo que están asociados un poquitito a la edad del recién nacido. Si es muy prematuro o prematuro, en general vean ustedes, los problemas van por el lado de la inmadurez, por la agresión de la alimentación también, inmadurez intestinal, y por la presencia de daño en la mucosa, producto en general de mala perfusión o el uso eventual de indometacina también, que determina mala perfusión. La indometacina se usa muchas veces, como ustedes saben, a propósito de la persistencia del ducto arterioso. En cambio, los niños más grandecitos, el problema tiene que ver con una variación un poquito de la situación perinatal, como serían aquellas situaciones que llamaríamos como de estrés. Un niñito que sangra, una hemorragia, un niñito con insuficiencia cardíaca, una cardiopatía, puede determinar mala perfusión del intestino. Ahora bien, lo que quiero decir es que son múltiples las variables que van a determinar que un niño realice una enterocolitis, presente una enterocolitis. Ustedes las conocen, están aquí, están en todos los libros, y rescatar dentro de las cosas que hoy en día, no te voy a decir reciente, pero al menos hace unos 10 años hay bastante claridad y se ha identificado esta proteína de membrana. ¿Qué significa proteína de membrana? Que en la membrana, aquí en el borde de las células que miran el lumen intestinal, hay una proteína aquí, una proteína.
Y esta proteína que está en la pared es responsable, el equilibrio de esto es responsable de la reparación de la pared de la mucosa intestinal. Si esta proteína aumenta, aumenta el daño en la mucosa. Y, como ustedes pueden ver, esta proteína aumenta toda vez que hay infección, toda vez que hay hipoxia, toda vez que hay prematurez. O sea, por ahora, esta proteína de membrana, en su aumento, parece ser responsable. Por lo tanto, lo ideal sería encontrar algún mecanismo que inhiba la manifestación o la expresión de esta proteína. Porque en la medida que esta proteína baja, la mucosa se empieza a reparar. O sea, la presencia de hipoxia, infección y prematurez, entre otras, hace que la expresión de esta proteína dañe e impida la reparación de la mucosa intestinal. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, bueno, al haber daño, se empieza a producir fenómenos infecciosos, fenómenos isquémicos, y el intestino, en vez de estar rosadito, como se ve en esta foto, empieza a isquemizarse, empieza a necrosarse y se puede perforar. Y esta es una clásica enterocolitis necrotizante. Es decir, compromiso intestinal de segmentos largos del intestino, con livideces, necrosis, y a veces unas verdaderas, apenas de burbujitas de aire, bajo la capita externa o serosa del intestino. Ahora bien, a propósito de esto, y de que es la principal causa de intestino corto, la principal causa de insuficiencia intestinal, es que surge la necesidad de que nosotros, todo el equipo, estemos muy atentos a la sospecha diagnóstica para aplicar el mejor tratamiento. Y como estamos en una idea de revisión, recordamos para todos que a juicio nuestro el deterioro del estado general, la inestabilidad hemodinámica, la distensión abdominal, el vómito, las depresiones con sangre, van a ser elementos que nos hacen sospechar una enterocolitis necrotizante. Ahora bien, yo les hablaba de Francia, les hablaba del año 1860, el año 1850, y la verdad que en Francia surgen los primeros trabajos de pacientes que tenían algo muy parecido a lo que hoy llamamos enterocolitis, y de hecho es en el mismo Francia, en donde el doctor Villard habla del primer caso de enterocolitis necrotizante propiamente tal, y le llama enterocolitis gangrenosa. Un recién nacido que hacen autopsia y encuentran esta entidad. Y posteriormente, ya en forma más estructurada y no muchos años después, vean, 30 años después, ya en Viena se habla también de enterocolitis necrotizante, ya en una serie ya más significativa de prematuros. Ya estamos hablando de niños que adelantaron su parto. Y pasan casi 100 años, vean ustedes, del año 50 al año 65, 110 años, hasta que este pediatra, el doctor Mizrahi, en Columbia University en Nueva York, es el primero ya en utilizar el nombre formalmente de enterocolitis. Es interesante esto porque estamos hablando de una patología que tiene nombre y apellido de hace 50 años, 55 años. Aún vive el doctor Mizrahi y trabaja. Y posterior a eso, unos años después, se consolida, aun cuando había sido descrito un poquito antes, el concepto de neumatosis intestinal. Y aquí vemos una linda imagen de neumatosis intestinal, que son estas líneas negras que se instalan alrededor de un asa de intestino que no es otra cosa que aire bajo la serosa. ¿Okay? Y el concepto de enterocolitis hoy en día acompaña estrechamente, se asocia estrechamente al concepto de neumatosis y van de la mano, sobre todo en las etapas diagnósticas. Ha sido de mucha utilidad esta clasificación, que es la clasificación a todo ritmo del Dr. Bell. Buena música tenemos para hoy. El Dr. Bell, la verdad es que describió el año 78 esta etapificación en estados. Básicamente era una clasificación pronóstica que permitía, por otro lado, estar atento, como dice muy bien aquí, a la sospecha, es decir, al diagnóstico, a la instalación y a discriminar en qué momento valía la pena en ese tiempo
someter a los pacientes a algunas decisiones un tanto heroicas, como operar a algunos niños en estados avanzados de enfermedad. Él clasifica a los pacientes en estos tres grupos. Y a poco andar, el doctor Klinsmann modifica esta clasificación que era de 3 etapas, le agrega algunas variantes a la tipo 1, en la 1A y 1B, la 2 en 2A y 2B, y la 3 en 3A y 3B, pero básicamente mantiene la misma categorización de sospecha, instalación y agravamiento. Esto es importante porque hasta el día de hoy esta clasificación modificada en general se utiliza para tomar decisiones terapéuticas. Y digo en general porque cada paciente es distinto al otro. ¿Okay? El doctor Bell, como bien dice aquí el doctor Bell y el doctor Klinsmann, el doctor Bell era cirujano, el doctor Klinsmann era pediatra. Y los cirujanos que también en Nueva York siguen trabajando con esto, en Columbia, la verdad que la Universidad de Columbia ha sido súper importante en Nueva York para el desarrollo y el entendimiento, no solo de los aspectos fisiopatológicos, sino que para establecer los tratamientos de estos niños. Y a mí me gusta siempre ir haciendo un poquito de relato para ir entendiendo cómo la patología ha ido evolucionando, de modo tal que nosotros nos ponemos también en un pie de subirnos en este carro para que todos sigamos aportando, todos podemos aportar, todos podemos ir colaborando en construir esta estatua, como mostré al comienzo, ¿no? O sea, todos podemos aportar. Y es lo que estoy tratando de mostrar aquí. Vean ustedes cómo en la misma Universidad de Columbia, esta una cirujano que puso a hacer experimentos, ella demostró cómo la leche materna protegía contra la enterocolitis. De acuerdo, ella habló de disbiosis, ella habló de cómo la leche fresca protegía la enterocolitis, cómo la leche congelada no la protegía, y así se empezó a construir lo que hasta el día de hoy son no solo los conceptos fisiopatológicos, sino que también terapéuticos, como este trabajo de Grown y Sweet, ¿cierto? Que eran pediatras ambos, que determinan cómo el ayuno prolongado en estos pacientes en los cuales había sospecha de enterocolitis prevenía la instalación, o sea, pasar de etapa 1 a etapa 2. Y como no podemos viajar, les muestro más o menos a dónde se ha desarrollado fundamentalmente todo esto, ¿no? Aquí, al ladito del Guggenheim, en Manhattan, está el Hospital Monte Sinaí, tremendo hospital, y aquí al ladito, cerca de Harlem, por aquí está Harlem, ¿cierto? El Bronx, aquí está el principal hospital donde se ha desarrollado la actividad de enterocolitis. El lindo hospital, he tenido la oportunidad de estar en ese hospital. En Chile, la verdad que como siempre, hay gente entusiasta, y el doctor Arum y el doctor Juan José Latorre, ambos del Calvo Maquena, publican a mediados de los 70 una serie no menor de 32 casos de enterocolitis necrotizante, en donde ellos hacen una afirmación que es bien potente. Vean cómo con los tratamientos, que era básicamente ayuno y antibióticos, logran mejorar la sobrevida de estos pacientes con enterocolitis instalada de 0 a 72% en un año. Increíble, increíble. Ellos hacen un estudio comparativo retrospectivo, ¿no?, de estos 32 casos con el histórico. Pues bien, después de este resumen histórico, les quiero contar qué es lo que se está haciendo, cuál es mi perspectiva personal, y a partir de ahora les voy a comentar varias cosas que están súper aceptadas, otras que son cuestionables a lo mejor, no me parece que un error, otras que son muy innovadoras, y vuelvo al concepto de que estamos todavía en etapa de construir una forma de diagnosticar, porque todavía hay cosas por decir a propósito del diagnóstico, y estamos también definiendo estrategias terapéuticas. Ya les decía yo de que la clasificación de Bell modificada, que es básicamente sospecha o instalación, es para nosotros importante a la hora de tomar decisiones. Qué hacer, qué no hacer. Aquí ven ustedes cómo en este grupo, frente a una sospecha, régimen 0 y antibióticos 3 días, frente a una enterocolitis instalada, en este grupo, régimen 0 y antibióticos por 14 días,
y frente a una neumoperitoneo, cirugía y antibióticos por 14 días. Esto en función de, de esta clasificación que ya les mencionaba: sospecha, instalación, complicación, por decirlo así. Y aquí yo les diría, y corríjanme los neonatólogos, que en general nos ajustamos bastante todavía a estos criterios. De frente a una sospecha, mantenemos en ayuna; frente a la aparición de neumatosis, ya partimos con antibióticos, estamos muy atentos, definimos qué antibiótico dependiendo del tipo de severidad, del tipo de tiempo que lleve el paciente con nosotros y el grado de alteración de laboratorio. A veces partimos con un tratamiento biasociado inicialmente, a veces con los tres. Todavía ahí queda algo que cada equipo maneja en cada unidad. Pero en la práctica, frente a neumatosis, residuos biliosos, vómitos y deposiciones con sangre, nosotros, me atrevo a decir, en todos los centros, cual más, cual menos, dejamos ayuno, antibióticos, hidratación y alimentación parenteral y un control radiológico seriado. Pero, ¿cuándo operar? Porque por ahora tenemos súper claro que le vamos a dejar en régimen cero, en antibióticos. No todos los pacientes se operan un porcentaje menor de pacientes, y eso también ha ido variando con el tiempo. Vean ustedes, el año 94, 30 años atrás, las indicaciones de cirugía eran estas, y eran indicaciones que llamábamos absolutas. Yo estaba haciendo mi residencia, mi beca en ese tiempo, y mis profesores me decían que los niños con enterocolitis se operaban con las 4 P. La P de cuando estaba perforado, la P de cuando tenía peritonitis, la P de cuando tenía gas en la vena porta, la P cuando había una masa o un plastrón, y la P cuando el niño iba para peor, el deterioro clínico gradual, con valores predictivos positivos en esos tiempos y de acuerdo a algunos trabajos, que eran bastante altos, obviamente para la perforación y la peritonitis, pero también para el gas portal. La verdad es que el gas portal, que aquí ven una linda imagen de gas portal, se ve aquí, hace poco en la unidad hubo otro niñito, el Gaspar tuvo gas portal, vean ustedes. Hoy en día hemos ido entendiendo un poquitito más del gas portal y somos capaces, al hacer ecografías al pie de la cama del recién nacido, de entender de que puede haber gas en la vena porta, como se ve ahí esas burbujitas blancas, en niños que pueden estar incluso asintomáticos o simplemente con una alergia alimentaria. Por lo tanto, la presencia de gas portal se ha ido desdibujando como un elemento indicador de cirugía y de hecho ya no lo es. ¿Okay? La verdad es que se puede ver hasta un 30% de las enterocolitis graves, pero la presencia de gas portal por sí solo no significa que el paciente esté usando una enterocolitis que requiera ni siquiera antibióticos. A lo mejor sí, pero no necesariamente. Ahora bien, y a propósito de que estamos construyendo un nuevo relato, vean ustedes cómo la ecografía ha ido ganando también un espacio. Ya les acabo de mostrarlo del gas portal, pero la ecografía también es capaz de mostrar en cortes transversales del intestino si hay una buena perfusión, si hay una perfusión aumentada, mucha sangre, inflamación, si hay incluso edema con disminución del lumen, o simplemente si no hay perfusión, una zona hipoperfundida o necrótica. La ecografía tiene un espacio y creo yo que con el correr del tiempo vamos a ir utilizándola más para ir afinando nuestros diagnósticos. Aquí hay algunas imágenes, la ecografía es capaz de mostrar zonas hiperémicas, zonas normales, pero también zonas con neumatosis. Vean, una zona con neumatosis, así se ve la neumatosis ecográficamente, o zonas de edema e hipoperfusión, en donde no se ven estos puntitos rojos que traducen que hay vasos sanguíneos aquí no los hay. Y es por eso que con el entendimiento de esta enfermedad, que como ya les dije, recién hace 60 años tiene nombre, también, obviamente, las indicaciones de cirugía también han ido cambiando y las formas de operar también han ido evolucionando. Hoy en día, me atrevo a decir de que esta clasificación, que es más reciente, del año 2005, 15 años atrás, se ajusta más a lo que los cirujanos en general nos atenemos a la hora de indicar una cirugía. Cuando hay un neumoperitoneo, en general es muy raro que no operemos, cuando hay perforación. Si el paciente se está agravando frente a nuestros ojos, también es muy raro que no operemos. Y si hay una masa abdominal fija, que el niño vomita, también en general operamos.
y han pasado a ser indicaciones relativas la presencia del gas portal, así como eventualmente el edema o un poco de signos de peritoneal. No necesariamente metemos de inmediato a un quirófano cuando encontramos signos de irritación peritoneal. Quiero decir de que cada vez más el diagnóstico diferencial de alergia a la proteína de la leche de vaca es algo que tenemos que ver. Vean ustedes este paciente que tenía incluso aquí neumatosis y que en algún momento aparecen estos triángulos invertidos muy sugerentes de aire libre. Este niño tenía un abdomen blando, un abdomen sin irritación y con laboratorio 100% normal. Lo observamos, cambiamos la leche y no fue necesario hacer nada más. No lo operamos. Lo podríamos haber agredido innecesariamente. A eso me refiero, que estamos en evolución, en constante evolución. Pero la verdad es que ojalá fueran todos los casos así, no siempre es así. Este es un paciente que bruscamente se perfora, tiene un neumoperitoneo y tenemos súper claro, porque si hay una indicación en general que está bastante clara, es que frente a un neumoperitoneo el doctor levanta su mano con su bisturí y va a operar. Y no solo va a operar, sino que se va a lamentar, porque sabe el doctor que toda enterocolitis que entra en quirófano tiene hasta un 40% de posibilidades de morirse. Alto, ¿no? Alto. Una alta mortalidad, y estamos hablando en el centro del doctor Pierro, que es probablemente en ese tiempo, año 2012, de los centros con mayores competencias para sacar adelante estos grupos de pacientes. Ahora bien, ¿qué cosas le podemos ofrecer nosotros los cirujanos a estos niños? Fundamentalmente le podemos ofrecer 3 estrategias: los drenajes, las cirugías derivativas, las ostomías, y las cirugías resectivas, sacarle un pedazo de intestino al paciente. Vamos a revisar estas 3 alternativas. Las alternativas quirúrgicas, ya les dije, son las cirugías de drenajes, las cirugías resectivas, en donde podemos hacer una laparotomía, y aquí voy a dejar abierto un capítulo para que lo tratemos otro día, que son las laparoscopías en las enterocolitis. Hablemos del drenaje peritoneal. El drenaje peritoneal, en algunos lugares, en Argentina, por ejemplo, le llaman drenaje canadiense al Penrose. Y la razón es porque Sigmund Sigi, conocido el doctor Ain, fue el primero que publicó, un canadiense, en Ontario, publicó 5 pacientes, en los cuales eran recién nacidos pequeñitos que tuvieron un neumoperitoneo, y él fue y le puso un Penrose. Lo interesante es que de estos 5 pacientes, 3 sobrevivieron sin que le hiciera a él nada más, los otros 2 fallecieron. Y esto abrió una discusión muy interesante respecto al rol que podía tener en recién nacidos con una enterocolitis perforada el uso de un drenaje. Estos eran pacientes pequeñitos, vean, entre 760 y 1600 gramos. Y a partir de ese momento, en distintos centros, además de abrir el abdomen, de realizar laparotomías a los pacientes, en muchos centros, incluido a veces el mismo centro como en este trabajo, se usaba indistintamente, dependiendo del cirujano, incluso a veces de la hora, en la laparotomía o el drenaje. Y este es un trabajo bien interesante, en donde ven ustedes que con laparotomía la sobrevida en enterocolitis, metiendo a todos los pacientes, era un 68%, y este año 2001 ha mejorado esto, y a los que pasaban por un drenaje, la sobrevida era un 58%. Muchos de estos pacientes que pasaron por un drenaje, algunos requirieron cirugía. Lo que quiero decir es que el tratamiento inicial ofrece expectativas de sobrevida entre un 60 y un 70% cuando uno les pone un drenaje o los opera, sin separarlos. Y aquí voy a hacer una pausa, porque es súper importante antes de seguir hablando. Llevo media hora, ¿no? Sí. Antes de seguir hablando, es súper importante hacer una pausa y precisar qué es lo que es la perforación intestinal espontánea. La perforación intestinal espontánea se suele confundir con la enterocolitis necrotizante, ¿ya? No es enterocolitis necrotizante. Son niños distintos. Los niños con perforación intestinal espontánea son niños chiquititos que se están alimentando, que bruscamente, sin antecedentes de neumatosis siquiera, se perforan. Generalmente tienen un ductus persistente y le hemos dado indometacina o ibuprofeno, y bruscamente se perforan. Este niño clínicamente tiene una perforación intestinal espontánea, a diferencia del niñito un poco más grande, que tenía una cardiopatía,
que se está alimentando con dificultad, que tiene historia de residuos, ahí verde, ahí se ve, que tiene neumatosis y que de pronto se perfora. Ese niño probablemente tiene una enterocolitis. Y son el rojo y el verde, el agua y el aceite, son, a veces cuesta discriminarla, pero en general uno logra identificar los problemas. Y básicamente uno puede encontrarse en situaciones tan distintas como esta. Una perforación intestinal espontánea, ¿vean? Una perforación única, y una enterocolitis difusa, con compromisos tensos. ¿Se dan cuenta que son claramente distintos estos dos pacientes? Se manifestaron igual, con aire libre, pero son distintos. Y por lo tanto, el tratamiento va a ser distinto. Y este es un concepto que es relativamente nuevo, relativamente joven, vean, del año 91. ¿Ya? No es algo, y recién me atrevo a decir que ha ido penetrando con más fuerza en la última década. ¿Ya? Y por lo tanto, es importante que utilicemos el concepto de perforación intestinal espontánea y enterocolitis en la dimensión que corresponde. Si es que no podemos hacer el diagnóstico diferencial, ok, no lo podemos hacer, pero la mayoría de las veces tenemos algunas orientaciones que nos permiten orientar frente a qué estamos. Y aquí hay algunas, por ejemplo, ¿no? Generalmente el debut de la enterocolitis no es con aire libre, es con una neumatosis previa. Y como ya les mostré, generalmente la instalación de la enterocolitis es gradual. En cambio, la perforación intestinal espontánea es violenta, es brusca, se rompe bruscamente el intestino. Y estas perforaciones intestinales espontáneas, ¿cierto? No siempre está relacionada con la alimentación, ocurre en niñitos más prematuros, como ya les señalé, está asociada a antiinflamatorios no esteroidales y tienen histologías distintas. Y no solo histologías distintas, sino que también mortalidades distintas. Vean ustedes cómo en general las perforaciones intestinales espontáneas, que son las que están graficadas aquí arriba, tienen menos mortalidad cuando las comparamos con niños del mismo peso con enterocolitis. Es decir, si yo tengo un niño de 34 semanas, yo prefiero que le dé una perforación intestinal espontánea con enterocolitis, dicho de otra manera. Terminada la pausa, sigamos. Hablemos de nuevo del drenaje. Entonces, hoy en día, ¿para qué sirve el drenaje? Ustedes han visto que nosotros decimos, le vamos a poner un drenaje. ¿Para qué? ¿Este doctor quiere operarlo? ¿Este doctor quiere tratarlo con el drenaje? ¿Qué onda? ¿Por qué le quiere poner un drenaje? ¿Por qué me pidió un Penrose? ¿Está correcto esto? Pues bien, hay algunos trabajos que han intentado dar respuesta a esto, y este es un trabajo bien interesante, en el cual tomaron 70 recién nacidos, y a todo paciente que se le perforó y que tenían menos de 1000 gramos, a ellos les iban metiendo aleatoriamente, le ponían drenaje o lo operaban, drenaje o lo operaban, sin pensar si era una perforación intestinal espontánea o una enterocolitis. Los metieron al saco. ¿Y qué ocurrió? Vean ustedes que estos pacientes, en el 74% de ellos, de los pacientes, se requirió hacer una laparotomía posterior en los pacientes que habían tenido un drenaje. Repito, en estos pacientes que no se discriminó si era perforación intestinal espontánea o una enterocolitis, en ese grupo de pacientes, quienes recibieron un drenaje, requirieron hacerse una cirugía en un 74%, 26 de 35 niños. ¿Qué quiere decir esto? Dicho en otras palabras, que el drenaje en estos niños, imagínense, en 26 de 35, resultó ser una buena alternativa para operarlos después, porque 26 de 35 al menos sobrevivieron para después ser operados y se estabilizaron. Aquí tenemos algunos niñitos en los cuales, en espera de que le pusiéramos un drenaje, que me prepararan las cosas, estaba muy distendido, le pongo primero una agujita, una bránula, y después le pongo un drenaje, que muchas veces no hay, así que le ponemos un dedo de guante. ¿Ya? Aquí lo mismo, un drenaje, un dedo de guante. En este caso un Penrose formal, y sale meconio. Acá hay otro, un drenaje, generalmente a mí me gusta ponerlos en la fosa ilíaca derecha, y excepcionalmente, una vez que lo drené no salió nada y seguía con una burbuja. Así que me animé bajo rayos a hacer una punción de la zona donde estaba la burbuja. Este paciente en definitiva tenía una perforación gástrica cubierta, y por aquí sí salió básicamente aire. Por lo tanto, el drenaje puede ser de utilidad, como ya les dije, en espera de una cirugía. Este es un paciente al cual
Se le pone un drenaje, el niño se estabiliza y entramos después a una cirugía muy compleja, pero permitió entrar en buenas condiciones porque el niño, después que descomprimimos el abdomen, pudo ventilar mejor, le sacamos a veces deposiciones, ese niño está en mejores condiciones para enfrentar una cirugía compleja como esta que se ve. ¿Okay? Aquí otro paciente que está con un drenaje, este sí fue una perforación intestinal espontánea, vean, un hoyo único, pero el paciente era muy chiquitito y yo decidí en esta oportunidad hacer una ileostomía. Era un niñito muy pequeñito y no quise hacer una anastomosis primaria, que podría haber sido. En este caso, utilicé el drenaje, el paciente se estabilizó, de nuevo, una perforación única, grande, el resto del intestino, vean, se ve bastante bien, y aquí sí me animé a hacer una anastomosis primaria. O sea, distintas alternativas de un paciente, todos los pacientes son distintos, en que le pongo un drenaje, repaso, le pongo un drenaje, se opera, gran cirugía. Le pongo un drenaje, se opera, ileostomía. Le pongo un drenaje, se opera, anastomosis primaria. O sea, el drenaje parece ser una buena alternativa para estabilizar a los pacientes en este escenario, en este contexto. Pues bien, hay otro trabajo en que sí fueron un poco más acuciosos y se dieron a la tarea de discriminar entre los pacientes que ellos pensaban que tenían una perforación intestinal espontánea de quienes no. ¿Ok? Y es súper interesante. Hacen dos grupos, uno de 80 y otro de 76. Y vean ustedes, ¿se acuerdan que recién los que habían recibido drenaje, el 75% requería una laparotomía? Pues bien, en este grupo, quienes requirieron drenaje, que eran los que se sospechaba una perforación intestinal espontánea, solo el 23% requirieron una cirugía. Lo que quiere decir esto, que cuando yo enfrento una perforación intestinal espontánea, yo tengo la cabeza abierta que eventualmente ese niño puede responder solo al uso de un drenaje. La literatura así lo demuestra. Por ejemplo, este niño tuvo una perforación, tuvo un hemoperitoneo, le puse un drenaje y a las 72 horas, vean ustedes el niño, rosadito, bien perfundido, no sale nada por el drenaje y empezó con deposiciones. Este niño le saqué el drenaje y no fue necesario operarlo. Por lo tanto, también está validado el uso del drenaje en algunas circunstancias que van a depender un poquito de la evolución como una terapia definitiva. ¿Ya? ¿Cómo ponemos el drenaje? Esta es una perforación intestinal espontánea, 700 gramos. Aquí está el niñito, vean, una gran distensión, anestésica local, un bisturí chiquitito, una mosquito, se necesitan muchas más cosas y la verdad que es muy fácil en un recién nacido pequeñito, vean cómo sale el aire, poner una incisión chiquitita, un dedo de guante o un péndulo. Eso es lo que uno se demora en hacer un drenaje peritoneal. Por lo tanto, si el niño está descompensado, si el niño está con dificultades de ventilación, no es descabellado poner una pápula de anestesia local y poner un drenaje. También podemos, si es que sale de posición, podemos lavar a través del orificio. Vean ustedes, estoy metiendo solución fisiológica y puedo lavar para poder descomprimir de las deposiciones y eliminar la carga bacteriémica en caso necesario. Estoy lavando acá y vean ustedes cómo sale material, deposición, y puedo lavar varias veces hasta que se limpie la deposición que ha escapado. ¿Ok? Aquí tenemos este mismo niñito, vean, en que pusimos un drenaje, tenía una perforación intestinal espontánea y me animé a hacer aquí también una anastomosis primaria con un cierre de una laparotomía media. Y en este caso, dejé en el mismo lugar donde estaba el drenaje, un drenaje como testigo. Porque, claro, había unas zonas un poquitito dudosas, entonces preferí dejar un drenaje como testigo, estando atento si esto pudiera de nuevo perforarse. Aquí de nuevo hago una ostomía y dejo un drenaje como testigo ante una eventual perforación. Ojo con los penros deben movilizarse. Si uno deja un penrose mucho tiempo, se generan reacciones inflamatorias, adherenciales y obstructivas, como me pasó con este paciente en forma desgraciada, ¿no? Paciente mío. Entonces, los drenajes, creo yo, que se pueden utilizar, uno, como diagnósticos. Si yo no tengo claro lo que está pasando, uno puede meter un drenajito o una sonda y aspirar y ver si hay deposición. Dos, para estabilizar a un paciente que está muy grave con dificultad respiratoria. Tres, simplemente estabilizar, pero porque lo quiero operar al tiro, ya. O sea, en media hora más le pongo el drenaje
armo un pabellón y lo opero. También está validado como tratamiento definitivo. No nos tiene que quitar el sueño pensar que si pusimos un drenaje no le vamos a hacer nada más a este niño. Perfecto, fantástico. Ojalá que no le hagamos nada más. También en espera una cirugía diferida, pero ya no de 1 a 2 horas, sino que probablemente podríamos plantear incluso un par de días. Y como testigo para monitorear una eventual nueva perforación. Eso respecto al drenaje. Respecto a las cirugías y las laparotomías. La verdad de que la cirugía, y esto es lo entretenido, por eso me encanta lo que yo hago, vean ustedes, tenemos muchas alternativas que ofrecerle a un niño cada vez que vamos a decidir operar a nuestros niños. Adentro hay que entender que hay necrosis o que hay un hoyo en el intestino, por eso los vamos a operar. Sabemos que hay un porcentaje que podría mejorar, pero en principio los niños son quirúrgicos. Y aquí algunos conceptos. Desde hace tiempo, la literatura ha ido marcando cierto camino a ir haciendo las incisiones más longitudinales que transversas. Y digo esto cierto camino porque en la mayoría de los centros todavía se operan las incisiones transversas. Pero yo que me subí a este carro hace un buen rato, con bastante tranquilidad y experiencia, puedo validar el uso de incisiones alrededor del ombligo y longitudinales. Son incisiones cómodas que permiten un muy buen acceso, que puede ser abierta 1, 2, 4 veces y además producen resultados cosméticos muy satisfactorios. Y en incisiones periumbilicales, como se ve aquí, ¿ver? Uno puede sin ningún problema explorar, tomar cultivos, y uno puede por una incisión umbilical, vean lo que va a ocurrir aquí, vean, cuando me dicen de que por una incisión umbilical uno no puede exteriorizar el intestino, sin mayor fuerza, sin mayor dificultad, uno puede hacerlo, suavecito, con cuidado, uno puede, y por lo tanto, se los digo, repito, la mayoría de los centros siguen haciendo incisiones transversas, yo creo que es razonable hacer incisiones longitudinales. Se puede manejar el intestino con delicadeza, se pueden hacer ostomías, se puede explorar todo de muy buena manera. Aquí tenemos un paciente que hemos hecho una incisión, estamos haciendo una cirugía transumbilical, nos da muy adecuada exposición, podemos hacer resecciones, como se ve aquí, podemos ver, exteriorizar todo el intestino, incluido el colon, y ya les decía yo, esta es una de las ventajas de poder hacer incisiones en la línea media. A mí me gusta mucho, pero bueno, se pueden hacer así también, no pasa nada. Y claramente son menos adherencias en esta zona. Y la otra particularidad es que si yo necesito más ampliar esta incisión, la puedo ampliar hacia abajo, la puedo ampliar hacia arriba, y siempre manteniendo la línea media. Y el día de mañana en general, hacer una plastía cosmética a la pared abdominal es mucho más fácil cuando se movilizan los tejidos hacia la línea media. Y podemos dejar ostomías a un lado o al otro lado dependiendo de las necesidades. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque la verdad y es bueno, y se los comento, estamos los cirujanos esforzados en empezar ahora ya hace un rato a planificar nuestra cirugía y a planificar nuestros cierres. O sea, este niño ha sido operado 3 veces. No puede ser que la primera ostomía haya estado aquí, después tuvo una aquí, después le hicieron otra aquí, pasó con otra ostomía aquí, y ahora mi misión era transformar esta ostomía y unirla con esta. ¿Por qué no las dejaron juntitas, digo yo, no? Porque para poder soltar esto y esto, de hacer 2 laparotomías, o incluso a lo mejor abrir en el medio. Entonces, hoy en día tenemos el concepto de planificar nuestra cirugía y planificar nuestra salida, nuestra reconstitución de tránsito. ¿Ya? Aquí ya vean cómo le arreglamos a este niñito un poquitito. ¿Ven? Eliminamos eso, unimos lo que estaba allá, le saqué la cicatriz por acá. O sea, tenemos cierta misión cosmética también con esto. Ahora bien, las resecciones intestinales son un recurso fundamental toda vez que tenemos que eliminar material necrótico. Es obvio que si esto está necrótico lo tengo que eliminar, tengo que desfocar y tengo que eliminar el material necrótico, pero no puedo llegar y sacar todo lo que se me antoje. Los por si acaso no sirven, porque ya les dije, la enterocolitis es la principal causa de resección, de intestino corto, es decir, la principal causa por la cual nosotros terminamos a veces trasplantando niños en algunos centros. Y vean ustedes aquí, esto no debe ocurrir, ¿ya? No podemos llegar y sacar todo de una.
hay que tener cuidado. Y si tenemos dudas, debemos hacer segundas miradas, debemos dejar tranquilito el intestino ahí y entrar 48, 72 horas después. Porque vean ustedes aquí, un intestino violáceo, cómo al rato, unos minutos nomás se recupera. Y a veces esto de un día para otro también puede ser significativo. No tenemos que apurarnos en resecar un intestino por comodidad, para evitar exceso de anastomosis. Suena razonable que si yo tengo un intestino con pedacitos necróticos, cortar el intestino en el bloque completo y botar todo lo necrótico. Pero, pero, la verdad es que hoy en día eso es inadmisible. Hoy en día tenemos recursos, tenemos materiales, tenemos de todo para poder salvar intestinos y evitar intestinos cortos. Ahora, cada vez que yo saco, vean ustedes aquí, 10 centímetros de intestino en un prematuro de 30 semanas, estoy sacando en el fondo 20 centímetros de intestino. Entonces, es muy importante. No es llegar y decir, ah, le saco 10 centímetros, le saqué 20. ¿Y para qué decir si le saco el doble, no? Estoy haciendo que estos niños tengan un problema mayor aún. Y dicho de otra manera, cada vez que yo le salvo 5 centímetros, un pedacito así de intestino al niño, estoy salvando en la práctica 10 centímetros si es que este niño era prematuro. Ahora bien, ¿cómo salvar estos intestinos? Hay diversas estrategias. Una de ellas es la que se conoce como clip and drop, que les voy a mostrar por qué se llama así. Aquí hay un niñito, una enterocolitis grave, con perforación intestinal. Entramos y múltiples hoyitos de, de perforaciones que me obligan, vean ustedes, a resecar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo corto aquí y acá, me hubiese llevado la mitad del intestino. Así que preferí cortar los pedazos entre medio. ¿Ok? Pero ¿qué hago yo? Antes de definir qué hacer y evolucionar cómo sigue, ponemos clip. A veces podemos usar una ligadura. ¿Ven? Aquí en este paciente puse unos clips, que es la técnica descrita, y cuando no contamos con los clips habituales usamos esto, que se usa para operar las vesículas, la usan los adultos. En la clínica hay de estos, ¿no? Para esto y le ponemos estos mismos clips. Cerramos los extremos, vean aquí los clips puestos, y acá hay otro paciente con 4 pedacitos, sacamos los extremos y le dejamos un plastiquito, todas las tripitas adentro y sin ninguna ostomía. ¿Para qué le voy a hacer una ostomía si este intestino estaba con una enterocolitis? Ese intestino no se va a mover. Ese intestino puede que la ostomía, que yo la dejo asomada 1 centímetro por la piel, cuando la tenga que reconstituir, voy a sacrificar 2 centímetros. Y si eran 2 ostomías, estoy sacrificando 4. Y si el niñito era prematuro, ya no estoy sacrificando 4, estoy sacrificando 8 o 10 centímetros. Por lo tanto, esta técnica ofrece la posibilidad de disminuir las zonas de resección. ¿Okay? Estos son los clip and drop. Aquí se ve con la sonda, una sonda aquí puesta, yo siempre les dejo eso, una sondita puesta, los clip, y vamos a ver otros casos más. Para dejar los clip and drop, habitualmente, este es otro paciente que le hicimos clip and drop, ¿vean? Dejamos laparostomías contenidas, con drenaje o sin drenaje. Acá hay otro paciente con clip and drop, los clips guardados adentro. Otro paciente que le hicimos clip and drop, que estamos ahora eliminando los clips, y vean, ya estoy convencido que todos los pedacitos que rescaté, vean, aquí hay un pedacito de 3 centímetros, acá hay otro de 8, uno de 6, pero cada uno de estos pedacitos suman y yo los voy a ir uniendo. Aquí puse una sonda para que se vea mejor lo que estoy rescatando. Y vamos a lograr hacer esto, vean. Y aquí rescatamos este intestino, se ve hasta bonito aquí, 1 sutura, 2 suturas, 3 suturas y otra más por aquí, 4 suturas. ¿Ya? Ahora, el uso del VAC para hacer y dejar una laparostomía contenida en un niño con enterocolitis, la verdad que es discutido. No hay referencias para el uso de VAC en niños de menos de 1500 en estos casos. La presión se tiende a transmitir en estos niños, si bien no hay elementos que lo puedan definir. Pero ustedes ven cómo en este niño la presión negativa y más la presión del síndrome compartimental hace que el niño tenga una pésima perfusión de extremidades, como se ve ahí, y al sacar el VAC con su esponja, este niño nos muestra que la verdad que el intestino lo estaba pasando pésimo. Había un síndrome compartimental. Este fue un paciente que ojalá no nos hubiese pasado esto, este paciente después falleció, ¿cierto? Y por lo tanto,
las indicaciones de la laparostomía contenida, que las usamos, también deben ser hechas, como toda la cirugía de estos pacientes, con mucho cuidado y criterio. O sea, no es llegar y decir, no, le hago una laparostomía, le pongo un back, no. Este paciente, desgraciadamente, llegamos tarde y falleció. Vean, mala perfusión. Y esto, la mala perfusión por presiones negativas, es algo que se ha demostrado en cerdos, ¿de acuerdo? Y en adultos. Ahora, no produce el impacto en laboratorio, no se ha producido necrosis, porque son, a mi juicio, modelos no satisfactorios. Y obviamente nadie le ha puesto transductores a guaguitas de 800 gramos. Estos son transductores de presión sometidos a VAC. Y claramente hay presiones negativas que alteran la microvasculatura. Esto lo se ha intentado demostrar en cerdos y en cirugías laparoscópicas, otro tipo de testing puestos. Y en general, al menos en las asas que quedan en la periferia, está demostrado que se produce una hipoperfusión por presiones negativas producto del VAC. Acá hay un paréntesis. Ustedes saben, los que no saben les cuento, yo estuve 10 años trabajando en el Hospital San Juan de Dios, donde desarrollamos una muy linda labor operando recién nacidos a toda hora y logramos hacer que el hospital nos construyera esta salita aparte, donde lográbamos montar quirófanos con todo lo necesario, e incluso hicimos muchas cirugías laparoscópicas aquí dentro de este sector de 3x4, ya no más que eso. Respecto a las ostomías, toda vez que uno va a dejar a un niño con ostomías, con las tripitas para afuera, es porque está convencido de que uno, no es bueno juntar el intestino porque está muy inflamado, y dos, porque no habiendo certeza de tránsito intestinal, hacer una anastomosis con una perspectiva de tránsito poco probable, es de un riesgo que eso falle. Y es por lo tanto que la ostomía es un hecho que utilizamos. Se utilizan ostomías de todo tipo, ostomía única con el cabo distal cerrado, ostomías en cañón de escopeta y ostomías en chimenea, en donde está esta que se llama Bishop, esta que se llama Santuli, esta que se llama en ventana, y existen todo tipo de ostomías, con el mismo objetivo, descomprimir el intestino, que la caca no avance ante el riesgo de que esto se produzca una disrupción, por un lado, y por otro, en algunos casos, a evitar que la presencia bacteriana influya en, en el ambiente bacteriológico intraluminal. Y por lo tanto, algunas veces podemos descomprimir un intestino también con ese objetivo. Ahora bien, ya hace muchos años, ven aquí, ya casi 40 años, que las yeyunostomías han sido utilizadas en el manejo de las enterocolitis necrotizantes. Es decir, descomprimir una tripita para que las anastomosis que yo hice hacia abajo queden más seguras y no filtren. Esto es algo que yo vengo leyendo desde hace muchos años y se hacían ostomías de todo tipo en estos casos, en chimenea, en cañón de escopeta o como estas que se ven aquí. ¿Ya? Ahora bien, todas las ostomías de los recién nacidos son difíciles. El que diga lo contrario no ha manejado ostomías. Siempre dan problemas, se invaginan, sangran, se estenosan, es difícil poner la bolsa, mira, les pasa de todo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, uno va también aprendiendo de que una buena ostomía puesta en un buen lugar, de buen manejo, con una bolsa, es muy agradecida y uno tiene que tomarse tanto tiempo en la operación como en hacer una buena ostomía. Pero si de pronto nos corresponde entrar a retocar una ostomía, cosa que ocurre a veces hasta en un 30% de los casos, si uno tiene que retocar una ostomía no hay que deprimirse. ¿Ya? Repito, las ostomías se prolapsan, se invaginan, dan dermatitis, se estenosan. ¿Ya? Ahora bien, eso tiene que ver con la ostomía, porque pasan esas cosas. Pero esto que estoy mostrando aquí tiene que ver con el cirujano. Y esto lo hice yo. ¿Ya? Esto yo lo miro y digo, pero ¿cómo hice esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué motivo dejé el cabo distal aquí y el cabo proximal acá? ¿Qué lógica tiene si para poder reconstituir el tránsito voy a tener que abrir completo al niño? Bueno, era no pensar, era reproducir un poquitito lo que a uno le van enseñando, incluso no leer un poquitito la literatura. Y la verdad que hoy en día la planificación
en todos estos pacientes forma parte de la terapia. Y este que paciente debiera haber quedado con sus dos bocas ostomales juntas o haber hecho una chimenea, pero evitar estas tremendas reoperaciones. En este caso, la laparotomía transversa, ok, está bien, pero ¿por qué no las pusimos juntas? Falta de planificación. Más pacientes, vean ustedes, esto también es lo mismo, ¿no? Una laparotomía transversa y pongo acá una incisión y otra acá. Y obviamente que para poder reconstituir tengo que soltar acá y abrir la laparotomía, si no, no tengo opción. En este caso hicimos una anastomosis primaria, en ese caso, y a propósito de ostomías y buscando la planificación, vean, yo en algunas oportunidades estoy usando ostomías infraumbilicales, que son transitorias, esto no es para toda la vida, ¿no? Esto es para 3 semanas, 4 semanas, y todo en la línea media, de modo tal de poder facilitar el manejo de la pared abdominal. Y son ostomías bien satisfactorias. Aquí hay otro paciente con una ostomía en doble en cañón de escopeta, en fosa ilíaca derecha, laparotomía media. Esto es algo más, este sistema de trabajo es más personal. El que quiere, hay doctores que les gustan poner las laparotomías en las partes más superiores, pero en general, si yo puedo poner una ostomía en una zona que va a quedar en la línea de bikini o de flotación, a mí me gusta hacerlo. Ahora bien, las ostomías son complejas. Las ostomías producen, como ya dije, problemas locales, pero también, si son de alto débito, pueden producir deshidratación. Si tienen muchas pérdidas, pueden producir infecciones. Automáticamente vamos a necesitar un catéter para hidratar y nutrir. Las ostomías y la desnutrición llaman a los hongos, etcétera, etcétera. Y en este caso, en que estoy reconstituyendo un tránsito, vean qué lamentable. Todo el esfuerzo para reconstituir un niño con un intestino corto termina en un nido cirrótico y dañado. Llegamos tarde. De allí la importancia de planificar no solo anatómicamente el cierre, sino que en términos de temporalidad, en términos de la nutrición de estos pacientes. Tenemos una responsabilidad para que no nos ocurran estos accidentes, ni con el hígado, ni con el largo del intestino, ni con las infecciones del catéter o infecciones asociadas. Y es por eso que hay doctores que se han dejado la vida tratando de encontrar estrategias para justamente evitar esto, ¿no? Y vean, por ejemplo, una estrategia, dejar una sonda aquí, en la ostomía proximal, recoger lo que bota por aquí y meterla en la ostomía distal, tratando de optimizar al máximo el manejo nutricional de este paciente, que el poco intestino que tiene lo use, y evitando perder los 3-4 centímetros que podría haber sido necesario para hacer una ostomía aquí, por ejemplo, ¿ya? Más de lo mismo, ¿no? Este es el doctor Bianchi, que es uno de los pioneros del manejo del intestino en pacientes con enterocolitis. Cuando yo les dije de que estamos construyendo estrategias, yo hace muchos años, y esto es absolutamente personal, me pregunté que por qué la ostomía tenía que ser proximal, a propósito de que ¿por qué si tengo intestino para abajo no lo puedo usar? Y la verdad que empecé a realizar primero ostomías frente a una anastomosis y le hacía una ostomía. Pero después me empecé a dar cuenta que podía hacer 2, 3, 4 y hasta 5. Y si yo mantengo esto permeable, la verdad es que el flujo de líquido intestinal que viene por acá me va a permitir que esto rápidamente se funcionalice. El mismo flujo impide que esto se estenose. Y para mayor seguridad, y ustedes ya lo han visto, me gusta mucho utilizar, aquí abajo se ve y aquí también, sondas retrógradas a través de la ostomía, ¿cierto? Que permiten mantener el lumen, evitar que esto se quinquee, es decir, se angule de forma obstructiva, y rápidamente, y ustedes lo han podido ver, estos pacientes empiezan a tener débitos de contenido intestinal, y créanme que no he tenido fugas ni estenosis en esos pacientes. Utilizo las sondas retrógradas, y aquí está, vean, un periodo del 2010 al 2017, 32 niños anastomosados en el San Juan de Dios, donde les dije que hice una experiencia bien bonita de esto, y vean ustedes cómo estos pacientes, vean aquí, 6 pacientes fueron sometidos a ostomías distales. Vean, con 1, con 2, con 3 anastomosis. Súper interesante, esta es una experiencia que estamos mandando a publicar. Ya vamos a terminar. Aquí voy a presentar 2 casos clínicos y con eso vamos a terminar. Este es un niñito
que presenta un neumoperitoneo violento. Vamos, deben haber sido las 3 de la mañana, le pongo un drenaje, se estabiliza el niño, ingreso al día siguiente a operar, resecamos algunos pedacitos, esta imagen ya la vieron, y reseco, dejo clip and drop, verán, era tan chiquitito el hoyito, alguien está rayando la pizarra, y dejé un drenaje de testigo, y vean, este mismo paciente, con su clip and drop, sin ostomías, y ingreso unos días después, anastomoso, 1, 2, 3 anastomosis, y hago una ostomía, y le dejo una manguerita puesta en retrógrado, aquí está, mínima laparotomía, ahí está la manguerita, en la ostomía, vean, qué linda la anastomosis, aquí estamos, lo mismo, y evoluciona con prolapso, no pasa nada, no me pongo nervioso, un prolapso pequeño, con deposiciones, y yo sé que muy pronto este paciente lo voy a reconstituir, así que manejamos el prolapso médicamente, después les puedo enseñar algunos trucos para el manejo de los prolapsos, y le reconstituimos el tránsito, y aquí está, vean lo lindo, un paciente con 4 cirugías, perdonen, con 4 cirugías al menos, y con una cicatriz aquí escondida en la línea de flotación, o sea, la alegría de esta familia y de todos nosotros es enorme, ¿no? No tiene incisión ni transversa, ni mediana, ni nada, ¿ya? Y con deposiciones normales. Este es otro paciente que ustedes conocen, que operamos hace ya un poco más de un mes, para que vean lo que le fuimos haciendo a Gabriel. Este es un niñito que presentó una enterocolitis y que en su primera instancia hicimos también, vean ustedes, una resección intestinal, y dejamos un drenaje de testigo. Aquí se ve, hicimos una resección intestinal, y dejamos un drenaje de testigo, hicimos una anastomosis, pero la verdad es que teníamos dudas respecto a lo que iba a ocurrir con este niño. Le dejamos un drenaje y empezó a salir bilis. Ocurrió lo que sabíamos que podía ocurrir, una enterocolitis que estaba progresando, y vean, efectivamente progresó. Comparen este intestino del 15 de julio con este intestino del 20 de julio. En 5 días la enterocolitis progresó, y aquí sí que ya no había espacio para hacer ahora una nueva anastomosis, así que lo que hicimos fue clip and drop. Vean, pedacitos aquí, pedacitos acá, pero no todo. Algunos pedacitos dudosos se mantienen. Y vean aquí el colon, también muy comprometido. Lo dejamos con una laparostomía contenida, se va a la neo, y la verdad que aquí está pues, la laparostomía contenida, y 3 días después volvemos a ingresar, ya el cuadro séptico había pasado, y empezamos ya a unir. Rápidamente empezamos a anastomosar. Anastomosis entre el intestino delgado con el yeyuno, e incluso rescatamos un pedacito de colon transverso que lo anastomosamos al recto. Vean, vean lo que rescatamos de colon transverso. Antes probablemente esto lo hubiésemos perdido, pero eran valiosísimos. Imagínense, intestino absortivo, colon, más el recto, y aquí se ve muy bien lo que hicimos. Rescatamos este pedacito de colon transverso, lo corrimos para la derecha, hicimos suturas aquí, suturas acá, sonda retrógrada, y lo dejamos ahí a la guaite, esperando con una ostomía, con sonda retrógrada, y en 3 días más de nuevo volvimos a entrar, ya el intestino estaba mejor aún, vean, ya nos animamos ahora a anastomosar el recto también, y ya reconstituimos completo todo. Y antes del cierre total, lo dejamos 48 horas más de nuevo con una laparostomía, ahí está, y en la revisión final había un hoyito mínimo, que no era un problema técnico, sino que nuevamente una zona isquémica que reparamos, reforzamos con puntos de sutura, y sí ya teníamos la tranquilidad ahora de poder cerrar esto, porque ya se veía todo muy vital. Lo cerramos, dejamos un drenaje retrógrado una vez más, enhebrando las anastomosis hechas, fundamentalmente la colónica, que es la que más me preocupaba, y rápidamente este paciente empezó a tener deposiciones. Aquí se ve muy bien. Aquí fue cuando ya le empezamos a retirar la sonda por el recto, llena de meconio, llena de deposiciones. Con esto y lo fuimos retirando todos los días 5 o 10 centímetros, y la verdad que a 3 semanas postoperatoria a mí me tiene muy satisfecho lo que hemos hecho con este niño.
Y de anastomosis primaria y laparoscopía yo creo que podemos hablar otro día porque se cumplió la hora de conexión. ¿Aló? ¿Aló? Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿O comentario? ¿Aló? El doctor no puede... ¿Ahí? ¿Ahí sí? Está tratando de activar el... Ahí sí. Ahí sí. Jorge, hola, soy Hola. Sergio. Hola, una pregunta. En la perforación intestinal única vemos que los cirujanos usan dos alternativas. Sutura de la perforación o resección, o tres alternativas, o resección con anastomosis término terminal o a veces ostomía. Sí. ¿Eso es fácil la decisión? En el No, no fondo es la tan sutura... fácil. En mi opinión, bueno, como te vuelvo a decir, hay muchas cosas que están un poquitito en el plano personal, influenciado por las experiencias personales. Y cuando yo mostraba la Estatua de la Libertad para comenzar diciendo de que todos participan, yo creo que todavía estamos construyendo muchos de estos conceptos y van a ir cambiando. En mi opinión, la mayoría de las perforaciones intestinales espontáneas es mucho más que un hoyito puntiforme de un lápiz Bic. Es un estallido del intestino. Así, se abre como una flor. Y reparar eso definitivamente es peor que hacer una resección y anastomosis. La gran mayoría de las perforaciones intestinales espontáneas, que son únicas o a veces son dos, ojo, no necesariamente es una, son estallidos del intestino, sí, abiertos, como una flor. ¿Va a ir a comer? La perforación intestinal única, espontánea, chiquitita, que probablemente son las que terminan después, probablemente no requiriendo nada más que hacer, esas eventualmente uno podría hacer solo una anastomosis o una sutura. Pero, cuando uno hace una sutura que tiene un hoyito aquí y yo le hago una sutura aquí arriba, arrugo a tal modo el ángulo que en general se genera un doblez obstructivo. Entonces a mí me ha tocado entusiasmarme a poner un punto, queda feo y al final termino cortando y uniendo. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? O sea, pero se puede hacer. O sea, el cirujano puede tomar esa decisión. Si los bordes le parecen vitales, si el poner un solo punto no umbilica el tejido y obstruye, está absolutamente validado hacer una sutura puntual. Ahora, si el cirujano que lo hace ha hecho 10 y las 10 se le complicaron, bueno, que cambie de estrategia. Ok, gracias. Después, si gustan, podemos hablar de la paroscopía en enterocolitis, que es alucinante. ¿Ya? Les puedo mostrar cosas impresionantes que permiten entender cosas que uno no se imagina. Verle la guata a un recién nacido que está con algo adentro es genial. El día de mañana lo podemos ver, un día más adelante. Doctor Jorge, una pregunta. Ya hemos visto que la SNEC tiene causa multifactorial, pero hace poco había estado revisando acerca de las transfusiones como causa o que influyen como causa de que desarrolle un prematuro NEC, generalmente en los prematuros extremos. Uy, me pillaste. Yo no lo he visto. He visto niños con cuadros post-transfusionales pequeñitos, lactantes y algunos recién nacidos graves, de orden respiratorio, estos famosos TRALI, pero la verdad que con compromiso intestinal no lo tengo en mi cabeza. No. Voy a poner atención. Yo en general voy registrando harto, todo para atrás, pero eso no lo tengo registrado, doctora. Si tienen la referencia, me encantaría conocerla, pero ¿o quieres hacer algún comentario adicional? No sé si alguien tiene algún dato al respecto, me interesa mucho, porque yo siempre soy de los que me gusta conocerlas, que por qué le dio enterocolitis al niño. Pero he visto más cosas respiratorias que digestivas post-transfusionales.
Javier, Sergio, ¿qué más está por ahí? José Miguel lo Lo vi que también. yo he leído es que no, habría una asociación entre la transfusión y la ocurrencia de enterocolitis. Sin embargo, no es tan clara la asociación entre la transfusión o la anemia que llevó a la transfusión en la enterocolitis. Hay asociaciones temporales entre las dos cosas. Buen Y punto. hasta la última vez que, si mal no recuerdan, por ahí, el que se acuerde que lo agregue detalles, pero el año pasado presentamos el estudio del llama, donde mostraba una asociación no con la transfusión, sino que con el nivel de anemia que tenía el recién nacido. Me parece Pero lógico, ¿no? no hay una explicación más clara. Una pregunta, en estos pacientes que hay que operar, independientemente de lo complejo que sea o sencillo que sea la cirugía, ¿se estudian de regla después para descartar la estenosis? O, Sí, un niño, a ver, un niño ostomizado, definitivamente si está ostomizado, yo les hago un estudio contrastado a todos los niños antes de, me gusta tenerlo, antes de. ¿de qué? Cualquier niño con antecedentes de enterocolitis y con constipación también debe tener un estudio contrastado mucho más precoz que cualquier otro niño con constipación. Eso como regla general. O sea, no puede ocurrir que, como me ha pasado, niños lleguen a los 4 o 5 años con tratamiento de constipación con un claro antecedente de enterocolitis y nunca nadie les pidió un enema varitado. Y, y también soy bastante agresivo en enterocolitis graves, de esas que la pasamos todos muy mal y que por algún motivo o fueron quirúrgicas o me tocó participar, y suelen ser niños que se van a ir lejos, les vamos a perder el seguimiento, clásico paciente de hospital, yo los mando con un estudio contrastado. Sí, me gusta hacerlo. Si no, van a llegar complicados. ¿Y el estudio que eliges Estudio depende contrastado de con lo que medio se vio en la contraste hidrosoluble. cirugía o partes por un enema? No hidrosoluble, no, hidrosoluble. Y para previo a una cirugía también, idealmente antes de la cirugía, porque te permite planificar mejor lo que vas a hacer. La laparotomía, la incisión. Es bueno tener la información, si es posible. Si no, se hace en el pabellón con el intensificador de imágenes. También lo he hecho. No. También lo he hecho. Las estenosis postenterocolitis, desde hace ya 20 años también que las estamos haciendo por vía laparoscópica, ¿no? ¿Y se ve mejor con hidrosoluble o con varios? ¿Por qué se usa el hidrosoluble? Ah, buen punto. No, el hidrosoluble sube más fácil. Requieres menos presión para meterlo hacia arriba. Y si hay una estenosis se va a ver muy bien. ¿De acuerdo? Eso en el estudio de la estenosis. El líquido va avanzando mucho más rápido que el bario, incluso diluido. Nada más. Eso en los estudios contrastados bajos para estenosis postenterocolitis. Distinto es el estudio de un niñito en que estamos pensando Hirschsprung, o de un niñito en que estamos pensando en una colitis tóxica, o en un niñito que le vamos a hacer un estudio contrastado por arriba. O sea, va a depender. El bario, hoy en día, la verdad, se está reservando para poquitas cosas. Una de ellas, que es el estudio que le hicimos a la niñita Mamani. Sí, es una de las razones por las cuales se está haciendo todavía estudio con bario, pero cada vez más son los centros radiológicos pediátricos que están abandonando el uso del bario. Cada vez más. Porque se ha visto de que el hidrosoluble entrega la misma información sin producir las molestias propias del bario y lo caro que está el bario. Ustedes saben lo caro que está el bario. A comienzos del año pasado hubo un desabastecimiento de bario en el mundo. Entonces eso encarece los exámenes también. ¿Algo más? Doctor Godoy, doctor Cifuente, Hola, Álvaro. como habíamos hablado en la mañana, tenemos invitado a la doctora Romero y Pacheco para poder discutir el caso de Emilia Mamani. Yo no sé si ya podríamos pasar a... Estoy de acuerdo. ¿Les Yo parece? estoy disponible. Ahí le compartí una revisión de anemia, de transfusiones y enterocolitis por el chat, un Bacán. link.
Y en el fondo dice lo mismo, que hay una asociación, pero que tiene que ver con la anemia y las transfusiones. 24 a 48 horas después, y parece que tiene que ver no solamente con la transfusión, sino que con la intensidad de la anemia. Sobre ese punto, los estudios que se publican este año de los umbrales de transfusión no muestran mayor enterocolitis en los que se transfunden con menos hematocritos, así que ahí es como la contraparte de eso. No es un tema que esté resuelto, al contrario, yo creo. Claro. Pero igual las tasas de enterocolitis en esos estudios, si mal no recuerdo, era como 5% en el europeo, no me acuerdo. No recuerdo cuánto era, no recuerdo. Y el otro todavía no se publica, así que ahí vamos a ver. Claro, y con esa Sí. tasa, el N no sé si da como para encontrar. Para sacar las conclusiones, sí puede ser, sí.